Hola familia, hoy vamos a entrar en una historia donde el amor se esconde en susurros y el poder habla en voz baja. Un triángulo que no brilla por lo que se dice, sino por lo que se calla. Un político que nunca deja puntadas sin hilo. Una fotógrafa que transforma la sombra en verdad y una esposa que sabe leer lo que otros prefieren no mirar. ¿Te suena familiar? No es un simple chisme, es una radiografía de cómo se mueven las piezas cuando alguien decide que la vida de los demás es un tablero. Porque ojo, hay favores que cuestan más que cualquier deuda, y hay distancias que no separan, sino que desenmascaran. Hoy te voy a contar paso a paso cómo un gesto que parecía un halago, tienes talento, hay que ayudarte, se convierte en una maniobra quirúrgica, un movimiento elegante por fuera y peligroso por dentro. Aquí nadie grita, aquí nadie rompe nada, pero cada palabra pesa, cada silencio también. Si disfrutas de historias contadas como se cuentan en la mesa de la cocina, con verdad y con nervio, suscríbete y activa la campanita, porque lo que vamos a ver juntos no solo entretiene, también incomoda, cuestiona y quizá te haga mirarte al espejo. Imagina una sala pequeña, paredes blancas, fotografías que parecen latir. La gente habla en voz baja, comenta, celebra. Y ahí, en medio, un hombre impecable, sonrisa medida, mirada de cirujano. Ve luz donde todos ven belleza, y donde ve luz, ve oportunidad. Oportunidad para ella y para él. Altruismo, control, tú decides. Esto no va de héroes impolutos ni de villanos caricatura, va de decisiones, de cuando el amor necesita aire y el poder prefiere ventanas cerradas. ¿Es justo ayudar a alguien si el precio es alejarla de lo que ama? ¿Se puede aplaudir un ascenso si detrás hay una mano que empuja con dirección? Quédate porque aquí cada bloque trae su propia chispa. Vamos a abrir una cadena de revelaciones en la que con cada paso la verdad se hará más nítida. Lo prometo, habrá momentos que indignan, otros que admiran, tensiones que te cortan la respiración y al final un alivio que no borra lo vivido, pero enseña. Y ahora sí, empecemos, porque lo primero que cambió esta historia no fue una promesa, fue una mirada. Pero eso no es lo más fuerte. La mirada que lo cambió todo no fue casual, fue calculada. Él sabía exactamente a quién estaba observando y sobre todo sabía qué podía ofrecer. No dinero, no un cargo inmediato, sino algo mucho más seductor, la sensación de ser vista, reconocida, valorada en un mundo donde tantas veces la invisibilizaron. Ella, acostumbrada a luchar cada centímetro de su camino, sintió ese reconocimiento como una caricia inesperada. Y claro, ¿quién no se derrite un poco cuando alguien poderoso dice «Lo que haces importa, yo puedo abrirte puertas»? Es tentador, es como ver de pronto una autopista cuando siempre caminaste entre piedras. Pero aquí empieza lo interesante, porque la ayuda nunca es gratis, nunca. Él la invitó a confiar, a dejarse guiar, a mirar más alto, pero con un detalle, tenía que hacerlo bajo su sombra. Una sombra elegante, bien vestida, que parecía protección, aunque en realidad era control. Y mientras esa conexión iba creciendo, en la casa, en silencio, alguien observaba, ella, la esposa, que lo conoce mejor que nadie, que con solo un gesto puede descifrar lo que su marido trama. Y esa lucidez duele, porque no solo es la sospecha de una cercanía peligrosa, es el descubrimiento de que, tal vez, él no mueve los hilos por pasión, sino por ego. Aquí surge la primera grieta emocional, la admiración por un talento genuino y la sospecha de una manipulación disfrazada de oportunidad. Y uno se pregunta, ¿es posible recibir sin pagar un precio? ¿Es posible crecer sin perder algo de uno mismo? Lo que viene a continuación es todavía más intenso, porque cuando una ayuda se convierte en dependencia, la línea entre mentor y verdugo se hace cada vez más fina, y en esta historia esa línea no tarda en desdibujarse. Pero eso no es lo más fuerte. Lo que está por pasar va a poner a prueba no solo la lealtad, sino también la dignidad. La ayuda se transformó pronto en un contrato invisible. Nada firmado en papel, pero sí grabado en gestos, en silencios, en la forma en que él decidía dónde debía estar ella y dónde no. La libertad que al inicio parecía un regalo, empezó a sentirse como una jaula con barrotes de oro. Al principio eran favores pequeños, una invitación aquí, una recomendación allá, un contacto con alguien influyente. Ella lo agradecía, claro, ¿cómo no hacerlo? Pero detrás de cada favor había un precio oculto, presencia obligatoria, sonrisas calculadas, disponibilidad constante. Y lo que parecía una autopista luminosa comenzó a convertirse en un camino estrecho, marcado por la voluntad de otro. En casa, la tensión se volvía palpable. La esposa, cada vez más en silencio, observaba cómo esa dinámica crecía.
No hacía falta una confrontación abierta, bastaba con mirar a los ojos para entenderlo. Lo que estaba en juego no era solo un matrimonio, era la manera en que el poder se infiltraba en lo más íntimo. Y aquí aparece la indignación, porque ¿qué tan justo es condicionar el futuro de alguien a cambio de control? ¿Qué clase de apoyo es ese que no respeta la libertad del otro? Es como invitar a alguien a volar y luego recortarle las alas. La fotógrafa, mientras tanto, comenzaba a percibir ese peso, y aunque seguía agradecida, algo en su interior empezaba a revelarse, porque un talento verdadero nunca quiere ser exhibido como trofeo de nadie. Lo que viene después es aún más delicado, porque cuando la dependencia se convierte en sospecha, ya no hablamos solo de favores, hablamos de control emocional, de hilos invisibles que se tensan hasta casi romperse. Pero cuidado, porque aquí es donde la historia deja de ser un simple juego de apariencias y se convierte en una batalla de dignidad. Y lo que está por pasar va a cambiarlo todo. La batalla no empezó con gritos, empezó con un silencio pesado, de esos que incomodan más que cualquier palabra. La esposa ya no preguntaba, ya no exigía explicaciones, solo observaba. Y esa calma era más peligrosa que la furia, porque cuando alguien conoce de memoria las grietas de tu carácter, no necesita discutir, solo esperar a que te delate solo. Él, confiado en su poder, seguía moviendo las piezas como si todos fueran parte de su tablero. Invitaciones a cenas exclusivas, presentaciones estratégicas, elogios que sonaban más a propiedad que a reconocimiento. Todo medido, todo bajo control, pero la tensión, aunque no se decía, se respiraba. La fotógrafa empezaba a sentirse desgastada. Lo que al principio era motivación, ahora era un peso. ¿De qué sirve brillar si cada aplauso lleva la firma de alguien más? Esa pregunta le quemaba por dentro, porque no se trataba solo de arte, sino de identidad. Y aquí entra un dilema moral, que todos podemos reconocer. ¿Hasta dónde dejarías que alguien decidiera por ti si a cambio te garantiza éxito? ¿Es libertad aceptar ayuda que te ata o esclavitud disfrazada de privilegio? La tensión alcanzó un punto crítico una noche cualquiera, en un encuentro que parecía rutinario. Una frase, apenas un comentario, encendió la chispa. Sin mí, nada de esto existiría, así, sin rodeos. Y en ese instante quedó al descubierto lo que siempre había estado latente. No era apoyo, era posesión. Ese fue el momento en que el castillo de cartas empezó a tambalear, porque las verdades más duras no hacen ruido al caer, pero dejan eco, y tanto ella como la esposa entendieron que aquello ya no era una relación de ayuda, era un pulso por el control de su vida. Lo que viene a continuación no solo va a tensar las emociones, va a poner a cada personaje frente a un espejo en el que tal vez no quieran mirarse. Ese espejo del que nadie quería hablar finalmente se colocó frente a todos, y lo que reflejó no fue bonito, porque detrás de la elegancia, detrás de las sonrisas y de los gestos calculados, lo que se veía era una lucha silenciosa por algo mucho más profundo, la dignidad. La fotógrafa, agotada, comenzó a recuperar poco a poco su voz, no con gritos, sino con decisiones pequeñas que dolían más que cualquier reproche. Decidió rechazar una invitación, canceló una cita estratégica, y en cada no había una afirmación: mi vida me pertenece. Ese fue su primer acto de rebelión. La esposa, por su parte, no necesitaba intervenir directamente. Su sola presencia, firme y serena, era un recordatorio de que todo lo que él intentaba ocultar estaba a la vista. Ella no quería espectáculo ni confrontaciones teatrales, lo suyo era más sutil, la mirada que desnuda, la verdad que incomoda, la certeza de que el poder sin ética no es poder, es abuso. Y él reaccionó como reaccionan los que sienten que pierden el control, endureciendo las reglas, aumentando la presión, recordando constantemente lo que debía ser agradecido. Pero cuanto más apretaba la cuerda, más evidente se hacía que esa relación estaba a punto de romperse. Aquí es donde el espectador se convierte en juez, porque la pregunta se hace inevitable. ¿Es válido ofrecer oportunidades si al final lo que se busca es someter? ¿Puede alguien justificar su control bajo la excusa de haber ayudado? Y si tú estuvieras en ese lugar, ¿qué elegirías? ¿Éxito bajo cadenas o libertad con incertidumbre? La tensión estaba en su punto máximo. Ya no había espacio para medias tintas, y lo que estaba a punto de suceder no solo iba a exponer a cada uno, sino que iba a dejar claro quién tenía realmente el poder. Pero cuidado, porque el desenlace no llega con la violencia que muchos esperan, sino con algo mucho más devastador: la calma de una decisión irreversible. La calma de lo inevitable llegó sin anuncio. Una mañana cualquiera, entre rutinas y silencios, la fotógrafa tomó una decisión que lo cambió todo. Eligió seguir adelante, pero sin la sombra que la cubría. No fue un portazo ni un grito, fue un gesto sencillo: caminar sola.
sin pedir permiso. Ese paso, que para cualquiera podría parecer pequeño, para él fue un golpe devastador, porque su poder no estaba en los favores, sino en la dependencia. Y cuando esa dependencia se rompió, el castillo de control que había levantado empezó a desmoronarse en silencio. La esposa lo entendió al instante, no celebró, no lo reprochó, solo respiró aliviada, porque sabía que no hacía falta una venganza visible. La verdadera justicia estaba en ver cómo el ego de su marido se desplomaba al no poder manejar los hilos de la historia. Aquí entra una emoción distinta, alivio, porque aunque el proceso fue doloroso, había finalmente una grieta por donde entraba aire fresco. La fotógrafa podía volver a ser dueña de su arte, de su tiempo, de su vida, y aunque el camino sería más incierto, al menos ahora sería suyo. Y entonces llega la reflexión inevitable: ¿de qué sirve el éxito si no puedes mirarte al espejo con orgullo? ¿Qué valor tiene un aplauso cuando detrás hay un guión escrito por alguien más? Pero ojo, que no todo es alivio, la herida queda, y esa herida nos recuerda que muchas veces las cadenas más difíciles de romper no son las visibles, sino las que se disfrazan de ayuda, de cariño, de protección. El final de esta historia no es un estallido, es un suspiro de libertad que, aunque tardío, demuestra que siempre hay posibilidad. Y ahora sí, lo que queda es la moraleja, la conclusión que nos hace mirar más allá de los personajes y preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros en su lugar? Al final, lo que parecía una historia de favores y oportunidades resultó ser una lección mucho más profunda. Nadie puede construir libertad sobre las cadenas de otro. El poder que controla, que manipula, que exige gratitud eterna, siempre termina quebrándose, porque lo que nace de la dependencia nunca florece de verdad. La fotógrafa entendió que su valor no dependía de la mano que la señalara, sino de la mirada que ella misma se atrevía a sostener frente al mundo. La esposa supo que no hacía falta luchar con armas. A veces, la dignidad se defiende simplemente resistiendo y observando hasta que la verdad se revela sola. Y él descubrió que el poder sin amor es un espejismo. Brilla por un momento, pero al final se apaga solo. Aquí está la moraleja. La ayuda que limita no es ayuda, es control. El éxito que depende de otro nunca será pleno. Y la verdadera victoria no está en brillar más alto, sino en brillar libre. ¿Y tú? ¿Qué elegirías? ¿Un camino fácil con luces prestadas o un camino propio, aunque más incierto? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios, porque esta historia no termina en ellos, también nos habla a nosotros. Si llegaste hasta aquí, gracias de corazón. Significa que te importan las historias que no solo entretienen, sino que también hacen pensar. Te invito a suscribirte, a dejar tu like si esta reflexión te tocó y a activar la campanita para seguir compartiendo juntos estos relatos que nos mueven y nos confrontan. Porque al final de eso se trata, de recordar que siempre tenemos una elección. Y elegir con dignidad es elegir con libertad. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.